Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Chávez Alor, soy director ejecutivo adjunto del Van Center for International Justice, también co-coordinador de la Red Pro Bono de las Américas, y para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar hoy lunes 29 de septiembre de 2025. Les agradecemos mucho conectarse para hablar de este importante tema. Como muchas y muchos de ustedes saben, esta es la continuación a un webinar que ya tuvimos hace algunas semanas, después de que se publicara la ley APSI. Ahora se publica también el reglamento de la ley APSI, pues dando un poco más de información y de conocimiento sobre algunas de las disposiciones que habían quedado un poco en el aire después de que se publicó la ley APSI. Así que les agradecemos mucho estar aquí. Esperamos que este webinar pueda abonar y servir para dar claridad a algunos de los temas. Nosotros estamos muy contentos de estar trabajando esto a través de la Red Pro Bono de las Américas con Alianza Pro Bono Perú y Hernández y Cía, firma de abogados en Perú. Así que, sin más, le dejo la palabra a Marina Lazarte. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Em, yo soy directora ejecutiva de Alianza Pro Bono. Alianza Pro Bono, para quienes no conocen, es una organización sin fines de lucro que promueve la prestación de servicios legales gratuitos a favor de personas en estado de vulnerabilidad y organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de las personas y comunidades vulnerables. Nuestra visión es hacer la justicia más accesible para todos. Y dentro de, de las acciones que nosotros realizamos, de las prestaciones que nosotros realizamos, se encuentra la absolución de consultas específicas, ¿no? De estos dos sujetos, digamos, las personas vulnerables y las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a estas personas. Después hacemos también patrocinio de casos legales y también tenemos una rama que se llama difusión del derecho. Y en esta rama de difusión del derecho lo que nosotros buscamos es empoderar directamente a las organizaciones, a las comunidades, a las personas sobre sus derechos, también sobre sus deberes, eh, para una forma de empoderarlas y que puedan hacerlos valer y respetarlos. Y dentro de este marco de actividades que realizamos, estamos realizando este evento que trata sobre el nuevo reglamento emitido a raíz de la modificación que hizo la ley de APSI, que entró en vigor la ley en abril, como todos sabemos, y el 16 de septiembre que ha entrado en vigencia este nuevo reglamento. Sabemos que todas las organizaciones sin fines de lucro tenemos muchas dudas, también algunos muchos temor, muchas dudas sobre qué cambios se han introducido, ¿no? Se ha dicho de que todos estos cambios se han realizado para dar más transparencia a las actividades que realizan las organizaciones, pero vemos también de que puede ser visto como una forma tal vez de limitar su actuación. Entonces, digamos, es la segunda parte de un webinar que trata sobre el mismo tema. Tuvimos hace un tiempo, a raíz de que salió la ley, un primer webinar sobre la ley. No quedaron muchas cosas abiertas. Ahora ha salido el reglamento y este webinar es sobre este reglamento. A raíz del primer webinar que trataba sobre las modificaciones de la ley, hicimos también una cartilla que está en disposición en nuestras redes sociales, también en la página del Van Center, en las redes del Van Center. Van Center y la Red Pro Bono es un network al que pertenece nuestra organización y ahí podrían encontrarlas. Igualmente, hemos recibido varias preguntas e inquietudes sobre las organizaciones que están acá presentes y también lo que buscamos es que aquellas preguntas que no puedan ser respondidas el día de hoy, tal vez se puedan responder en una cartilla, ¿no? Aquello que falte responder puede responderse con otra cartilla y nuevamente lo vamos a poner a disposición de nuestras redes. Finalmente, quiero decirles que si tienen alguna pregunta específica, alguna consulta específica, alguna situación particular, pueden escribirnos a la Alianza Pro Bono. Igual está acá Jaime, gracias, ha puesto los datos de nuestra organización. Y si se olvidan, igual nos buscan en Google y ahí nos van a encontrar. Nos pueden escribir para cualquier consulta que tengan o incluso cualquier necesidad legal que puedan tener. Si nosotros podemos ayudarlos, encantados. Ahora, sin más, voy a presentar a los dos expositores, ambos abogados. Son a Samuel Abad, que es el primer expositor, es socio
del área de solución de controversias y derecho constitucional del estudio Hernández y compañía. Es profesor también largos años como profesor en la Universidad Católica. Y Javier Alonso Belaúnde, que será el segundo expositor, es también asociado senior del área de solución de controversias y derecho constitucional del estudio Hernández y compañía, y también es profesor en la Pontificia Universidad Católica. Entonces, los dejo con Samuel. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Jaime, Ignacio. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a desarrollar una presentación, en esta ocasión siempre con Javier Alonso, para ver estos temas vinculados a la ley y al reglamento del APSI. Quisiera poner un PPT sobre el particular. Este, Me avisan si se aprecia. ¿Se aprecia? Sí, 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 se perfecto. sí, sí. puede ver. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer una breve presentación en 20 o 25 minutos como máximo es sobre los alcances del nuevo reglamento de la ley APSI y sus implicancias para el caso concreto. Para eso hemos preparado esta presentación donde quisiéramos recordar que hace algún tiempo, el 15 de abril de este año, se publicó la ley que ven ahí, que modifica la regulación sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional con la finalidad, dice la ley, de fortalecer el trabajo del APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en siglas es la APSI, y contribuir a la transparencia y supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional. Ese es el título de esta norma del 15 de abril. Y hace poco, como pueden apreciar, el 14 de septiembre, hace unos 15 días exactamente, se publican dos reglamentos. El primero que reglamenta esta ley, que modifica la ley del APSI, y el segundo lugar, en el segundo reglamento, que establece las infracciones y sanciones, o mejor dicho, desarrolla las infracciones y sanciones que ya estaban previstas en la ley. Estos dos reglamentos son los que vamos a analizar para ver qué novedades traen, qué cambios traen, introducen que nos pueden ser útiles. ¿Qué vamos a tratar en estos minutos? Primero, recordar puntualmente lo que decía esta ley publicada en abril de este año. En segundo lugar, tratar de sintetizar las novedades de los reglamentos. Y en tercer lugar, ver los temas pendientes. Ahora, hay que recordar, es indiscutible que una democracia se caracteriza por respetar la autonomía de las instituciones privadas. Las instituciones privadas no son entidades públicas, son privadas, con lo cual ninguna regulación puede tratar de estatizarlas, ni tratarlas como entidades públicas. Hay un principio básico que dice que nosotros como seres humanos, como personas, incluyendo las personas jurídicas, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Es decir, hay un marco de libertad. Ese es un marco general que hay que tomar en cuenta. Hay libertad del ser humano en una democracia, tanto a nivel individual como a nivel de personas jurídicas. ¿Qué decía la ley o qué dice esta norma publicada en abril de este año? Bueno, establece que este organismo que se llama Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a la vez forma parte del Ejecutivo del Gobierno, se encarga de ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Es decir, hay una Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Para quienes quieran revisarla, la última política es del 2023, aprobada por este gobierno, el decreto supremo que pueden ver en pantalla. ¿Y de qué se encarga esta Agencia Peruana de Cooperación Internacional? Se encarga del control, de la supervisión, de la fiscalización de la CTI. La CTI, en siglas, es la Cooperación Técnica Internacional y agrega a la ley, correcta utilización de los recursos. Cabe indicar que el jefe del APSI lo designa el gobierno. ¿Es la primera norma que establece limitaciones a las entidades privadas? No. Ya ha existido antes normas de esta naturaleza. El año 2006, el año 2007 se dictaron dos leyes que fueron evaluadas, cuestionadas y declaradas inconstitucionales en parte por el Tribunal Constitucional. Es decir, la historia no es nueva.
Esta historia ya se ha repetido, ya se ha dado el año 2007 y varios años después, concretamente 18 años después, volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué decía la ley? Bueno, establecía, como recordarán, la obligación de registrar a toda entidad, subrayo, toda entidad que gestiona o ejecuta cooperación técnica internacional. Traía como novedad que hay que dar conformidad previa, autorización previa para la ejecución de proyectos relativos a la cooperación técnica internacional y también conformidad previa cuando se celebra un contrato con el Estado. Hay entidades de cooperación, una ONG, que celebra un convenio con una municipalidad, por ejemplo, para desarrollar labores de información, de apoyo para la lucha contra la violencia contra la mujer y requiere trabajar con entidad pública. Bueno, esos convenios, contratos, ahora requieren conformidad previa y habla de registros públicos de ONGs, de NIEX, de IPREDAS, de fuentes cooperantes y de donantes. La ley no se queda en eso, sino que hay que recordar que obliga a todas las organizaciones que gestionan o ejecutan cooperación técnica internacional a registrarse, todas. Y cuando digo todas, es todas, ninguna se excluye. Solamente antes no era así. Esto es un cambio trascendental. ¿Cuál es la finalidad que está detrás de todo esto? Supuestamente transparencia, saber cómo se ejecutan los recursos que vienen del exterior. Y la ley estableció infracciones leves, graves y muy graves. Como hay obligación de inscribirse, una infracción es no inscribirse. Como se requiere conformidad, una infracción es no tener conformidad. Y una infracción muy grave es el uso indebido de la cooperación técnica internacional y, por ejemplo, incluyeron como uso indebido actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana o cuando, por ejemplo, se inician se utiliza la cooperación internacional para acciones administrativas o judiciales contra el Estado. Ejemplo, una ONG de derechos humanos interviene en una denuncia contra el Estado apoyando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si se utiliza ese dinero de cooperación para esta actividad, eso está prohibido, tanto a nivel interno como internacional. Y esto tiene como correlato sanciones. La amonestación, una multa totalmente desproporcionada que puede llegar a 2.675.000 soles, es decir, aproximadamente a 764.000 dólares, con lo cual cualquier ONG cierra, ¿no? La suspensión temporal del registro es otra posibilidad, otra posible sanción, que en realidad implica que durante ese tiempo no se puede desarrollar actividad. ¿Por qué? Porque es indispensable estar registrada para ejecutar cooperación técnica internacional o la sanción de cancelación de la inscripción. Esta sanción de cancelación de la inscripción implica que ya no puedes ejecutar cooperación técnica internacional y en el fondo, si no puedes ejecutar la finalidad para la que existes, es en la práctica una disolución administrativa encubierta, lo cual está prohibido por la Constitución. Por eso es que esta regulación legal termina afectando, violando derechos humanos, como libertad de asociación, libertad de expresión, etcétera. Y eso es lo que ha motivado que varias entidades presenten demandas de amparo. ¿Qué novedades trae el reglamento? Varias. Acá vamos a ver una síntesis. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? Supuestamente fortalecer la eficacia de la cooperación técnica internacional para el correcto uso de los recursos, para que se alineen con las políticas nacionales. O sea, la política nacional es el marco de referencia para el correcto uso. Esta normatividad es de aplicación obligatoria a todas las entidades públicas o privadas que gestionan o ejecutan cooperación técnica internacional. Todas. Y acá la peculiaridad es que ha incluido expresamente entidades públicas. Por ejemplo, una universidad, por ejemplo, un gobierno local que recibe cooperación técnica internacional, por ejemplo, un colegio profesional. Ahí antes no quedaba muy claro, pero ahora está claro que son todas las entidades públicas o privadas que gestionan y ejecutan. Y a la vez, la ley
perdón, el reglamento trae definiciones, qué es donación, qué es entidad ejecutora, qué son informes anuales, semestrales, qué son proyectos, qué es conformidad previa, fiscalización, qué es orden público. Por cierto, una definición absolutamente ambigua, exagerada, distorsionada, pero trae definiciones este reglamento. Ahora, entre otras novedades, establece lo que pueden ver en pantalla cuando se dice que la ejecución de la política nacional de cooperación técnica internacional, para su ejecución, se desarrollarán las siguientes materias. Y acá creo que hay que tomar nota de lo que se indica, porque se dice conformidad del Estado a los requerimientos de cooperación que presenten las ONGs o los organismos de la sociedad civil ante instancias internacionales. Eso que ustedes ven en pantalla no estaba en la ley. ¿Qué significa? Que si una institución tiene un requerimiento de cooperación ante una instancia internacional, si la alianza pro bono requiere financiamiento de una institución extranjera, una fuente de cooperación extranjera, si la alianza pro bono requiere pretende, solicita una cooperación técnica internacional a una entidad del exterior, requiere la conformidad previa del Estado. Esto es un absurdo realmente, porque esta es una relación entre fuente cooperante e institución privada donde el Estado va a dar su conformidad. Una intromisión, en mi opinión, inconstitucional que está introducida por este reglamento y que, por cierto, no tiene mayor desarrollo, pero es gravísimo que se ponga eso. De ahí va a haber una certificación de calidad. No sé cuáles serán los criterios, porque no se mencionan certificación, un ISO, entre comillas, de ONGs nacionales y extranjeras en materia de cooperación internacional. Los registros que existen y que ya hemos mencionado son obligatorios para las ONGs, para la ENIEX, para las CIPREDAS, y va a haber un registro de expertos y voluntarios. Esto no estaba tampoco en la ley. Existe un tratamiento especial distinto al obligatorio que antes se ha mencionado para las fuentes cooperantes y donantes. Ahí sí hay un tratamiento especial. Y va a haber un registro único de sanciones de la APSI. Todo ello se dice será público. Hay que tomar nota que en el Perú, al margen de esta ley, existe una regulación sobre protección de datos personales. Y esa ley no puede ser modificada por un reglamento. En consecuencia, esto debe leerse también a la luz de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué otras cosas dice el reglamento? Bueno, cuando se hablaba de conformidad previa para ejecutar la cooperación, la gran duda que se planteaba es cómo se realizará, porque ahora todas las ONGs tienen que inscribirse. Si antes se inscribían 100, ahora se inscribirán 1000. Bueno, que las 1000 se inscriban y que todas requieren aprobación, realmente para una institución como la APSI era realmente inacabable el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Establecer aprobación automática, es decir, se presenta y automáticamente se obtiene la aprobación, bajo el argumento de la presunción de veracidad. Ahora, esto no significa que no haya fiscalización, porque la fiscalización será posterior. Para ello se establece que puede haber un plan anual o de oficio. En la práctica, ¿qué significa esto? Que toda aprobación será automática, pero puede haber fiscalización. La pregunta es, ¿cuáles serán los criterios para fiscalizar de oficio a las entidades? Antes se inscribían, por ejemplo, 100, ahora se escribirán 1000. Será imposible fiscalizar posteriormente a las 1000. Tendrán que seleccionar a cuáles fiscalizan. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles serán los criterios para fiscalizar a las ONGs? Quizás, pensándolo mal, y a veces hay que pensar mal, fiscalizarán aquellas que son un poquito más críticas a ciertos sectores, ¿no? Entonces, es altamente probable que haya una lista de entidades a las cuales les van a dedicar especial atención, porque son las entidades que preferirían fiscalizar primero cuando se trata de esta aprobación automática. Es decir, la aprobación automática no significa que no haya fiscalización. Va a haber fiscalización, pero esta será posterior. Y cabe indicar que la conformidad previa tampoco significa que solamente se cumplan con requisitos formales. Hay también requisitos materiales, es decir,
Los proyectos deberán alinearse ¿a cuáles? A las prioridades de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Es decir, yo no puedo tener cualquier proyecto, tiene que estar alineado a las prioridades de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional y de eso depende la conformidad. Alineado a la Constitución también. ¿Quién va a evaluar si está alineado a la Constitución? El APSI. El APSI no es juez. El APSI es una entidad administrativa, o sea, no estamos hablando de una evaluación con... El APSI no es el Tribunal Constitucional. Entonces habrá que ver cómo interpreta la Constitución el APSI para ver cómo realiza esta conformidad. ¿Por qué? Porque reitero, si bien es cierto, hay aprobación automática, eso no significa que haya control posterior. Y el control posterior tendrá que evaluar si se han alineado las prioridades o no, si han respetado la Constitución y eso se evaluará anualmente, de acuerdo al plan, o de oficio en función de los criterios que ellos establezcan. La fiscalización por parte de APSI. Bueno, podrán pedir todo, y cuando digo todo es lo que dice el reglamento, toda la documentación. Podrán entrevistar a los beneficiarios y a quienes puedan brindar información relevante, pueden adoptar medidas preventivas, una suerte de cautelares o correctivas, eventualmente una suspensión de la actividad que se está realizando, y terminarán con un informe de fiscalización. Ese informe de fiscalización determinará si se inicia un procedimiento sancionador o no se inicia un procedimiento sancionador. Y aquí voy al procedimiento sancionador ya para ir terminando. Claro, si para la APSI, de acuerdo a este reglamento, hubiera una infracción cometida, eso fluye del informe de fiscalización y hay tres autoridades que se encargarán de este procedimiento. Uno, la autoridad instructiva, que va a analizar el informe de fiscalización, imputará cargos y emitirá un informe. En ese informe dirá si se debe iniciar un procedimiento o no se debe iniciar un procedimiento. Si se inicia un procedimiento, hay una primera instancia administrativa que determinará si hay infracción o no hay infracción y planteará la sanción, emitirá una resolución imponiendo la sanción o, de ser el caso, si no hay ninguna infracción, el archivo. Y hay una segunda instancia que es el jefe del APSI, y acá es interesante ver cómo el reglamento utiliza en esta parte el lenguaje inclusivo. En esta parte utiliza el reglamento lenguaje inclusivo y dice director o directora, ejecutivo o ejecutiva del APSI. Es la primera vez que el reglamento utiliza lenguaje inclusivo. Y bueno, resuelven apelación y con eso se agota la vía administrativa. Como hemos visto, las infracciones pueden ser muy elevadas. ¿Estas normas están en vigencia o no están en vigencia? Porque veíamos algunas preguntas. Bueno, la ley entró en vigencia el 16 de abril y la ley ya creó obligaciones. Lo que generaba era la duda de esas obligaciones y eventualmente el incumplimiento, cómo se llevaba a cabo si no había todavía un procedimiento, un reglamento. Bueno, el reglamento entró en vigencia el 15 de septiembre, pero el reglamento no puede, en teoría, modificar la ley, sin duda. En consecuencia, si ya se incumplió con la ley, ya se incumplió. El reglamento lo que establece es algunas precisiones, como hemos visto, algunas adiciones. Y luego el reglamento de infracciones y sanciones sí establece que recién entrará en vigencia 60 días calendarios a partir de su publicación. Es decir, hoy día no está en vigencia el reglamento de infracciones y sanciones. Está en vigencia el reglamento anterior. Está en vigencia, no es que no exista un reglamento, existe, pero es el anterior. Este nuevo reglamento entrará en vigencia 60 días después del 14 de septiembre, cuando se publicó en el Peruano, y se plantean ahí problemas respecto a los procedimientos iniciados que se llevarán a cabo con el reglamento anterior, con las infracciones anteriores. El propio reglamento reconoce que hay infracciones anteriores. ¿Por qué? Porque la ley está en vigencia. Si alguien incurrió en una infracción, ya hay una infracción que tendrá que ser evaluada según ese reglamento, y algunas infracciones, como hemos visto, son inconstitucionales. Y también habla de infracciones continuas y permanentes. Esto es decir, en síntesis, la ley está en vigencia, el reglamento desde el 15 de septiembre y el nuevo reglamento de infracciones y sanciones saldrá en vigencia, entrará en vigencia en 60 días calendarios a partir de la publicación.
¿Cuáles son los temas pendientes? Y con esto acabo. La historia no ha culminado. La historia no ha culminado, tenemos ley, tenemos dos reglamentos, pero todavía vienen más normas. Es decir, es increíble cómo nos estamos burocratizando de manera normativa con estas cosas. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que falta emitir lineamientos, formatos, directivas para implementar el régimen sancionador, anexos, formatos adicionales, es decir, todavía hay algunas precisiones que habrá que emitir en su momento por parte de la APSI. No obstante, ya la estructura queda clara. Ya la estructura queda clara. Ahora, hoy día hay procesos de amparo en trámite contra la ley. El hecho que existe un reglamento no va a afectar a los procesos en trámite porque ya están muchos admitidos. No sabemos cuántas demandas se han presentado, pero sí sabemos que ya varios han sido admitidos y hasta donde llega nuestra información no hay ninguna sentencia dictada. Por cierto, el origen de esto surge con una ley. Y en las actuales circunstancias, lo hemos dicho varias veces, no es recomendable ir al Tribunal Constitucional contra esa ley. Lo más recomendable es ver caso por caso, porque no todos los casos son iguales. En síntesis, solamente para terminar, quisiera recordar que el respeto al pluralismo, a las opiniones discrepantes, a la vigilancia ciudadana que realizan las ONGs, al trabajo coordinado con el sector privado, permiten la existencia de una sociedad libre y el desarrollo de un país cuyos poderes públicos están al servicio de la ciudadanía. Lamentablemente, esta regulación que se ha dictado a partir de abril y que se mantiene desde septiembre no contribuyen a ese esfuerzo. Muchas gracias por la atención y termino con estas ideas. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Javier de Belaunde va a, va a responder algunas de las preguntas que ya hemos recibido, ¿no? Que han sido varias, ¿no? Y va a tratar de resolverlas en el tiempo faltante. A Sí, continuación, Javier. buenas tardes con todos y todas. Gracias, Marina. Un gusto acompañarles. Efectivamente, como bien dice Marina, nos llegaron muchas preguntas, ha causado mucho interés. Sabemos en el problema en el que están en varias organizaciones. Evidentemente, no podemos resolver preguntas que son muy específicas y que tienen que ver con la marcha puntual de ciertas organizaciones. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar las preguntas por temas comunes y priorizar aquellas preguntas más generales que puedan ayudarles a orientarse más en nuestra nueva regulación, ¿no? Marina empezó diciendo, hace un tiempo tuvimos un webinar sobre la ley y claro, habían cosas sueltas que había quedado en la ley y se estaba esperando esta regulación, estos dos reglamentos que nos ha expuesto Samuel. Y bueno, se han cerrado algunos cabos, pero ha sido para mal, ¿no? Digamos, estos reglamentos confirman el escenario en el que estamos en el Perú de restricción a la sociedad civil. Para quienes nos siguen de otros países, cómo ubicarse, cómo entender estas normas, esto es básicamente similar a lo que viene ocurriendo en otros países, donde el gobierno pretende controlar el derecho de participación de la ciudadanía, disuadir, acallar, inhibir, obstaculizar la participación de la sociedad civil. Eh, la primera pregunta que habíamos agrupado es una pregunta que sirve un poco de síntesis para lo que ha dicho Samuel y quizás como resumen ejecutivo para quienes recién se han sumado al webinar. ¿Cuáles son los mayores cambios, ¿no? En el Perú, antes de toda esta modificación, si uno era una entidad que trabajaba con cooperación técnica internacional, podía, si no quería, no inscribirse en la APSI. Podía trabajar sin estar inscrita en la APSI. Era voluntario inscribirse en la APSI. Solo estabas obligado a inscribirte en la APSI y pasar por los controles del Poder Ejecutivo si es que tú trabajabas con cooperación que había sido canalizada a través del Estado peruano.
pero si la cooperación había entrado directamente en tu trato con tu fuente cooperante o con tu donante, es decir, relación privado-privado, no estabas obligado a inscribirte por la APSI, era voluntarios. Muchas entidades lo hacían porque hay unos beneficios tributarios por inscribirse. ¿Cuál es el gran cambio? Que ahora todas tienen que inscribirse. Si tú trabajas con cooperación técnica internacional, con donaciones que vienen del extranjero, muy probablemente estarás obligado a inscribirte a la APSI. Es decir, se ha extendido este régimen de fiscalización, control y sanción de esta agencia del Poder Ejecutivo sobre organizaciones de la sociedad civil peruana. Hay esta cosa muy intervencionista que ha escrito Samuel de pedir inscripción previa y autorización previa para poder actuar. Es verdad que los reglamentos han simplificado un poco la cosa, pero sigue siendo una autorización previa y sobre todo sigue estando a control posterior y sanción posterior. Las entidades han quedado totalmente burocratizadas, es decir, van a tener que estar suministrando continuamente información al Estado peruano. Hay información periódica, es decir, hay 3 momentos en el año donde tienen que llenar unos formatos y reportar información a esta agencia, pero además hay una exigencia de suministro continuo de información. Cada vez que quieran ejecutar un nuevo plan, cada vez que quieran ejecutar un nuevo proyecto, van a tener que inscribirlo y hasta que no obtengan esta autorización, que será automática, pero digamos, hasta que no lo inscriban, no van a poder ejecutar. Si hay actualizaciones, si hay una adenda al convenio de donación, todo eso tiene que ser informado en su momento a la APSI. Si no se inscriben, están expuestos a sanciones que pueden ser bastante graves, y si ejecutan cooperación técnica internacional sin inscribirse, también están sujetos a estas sanciones. Otra pregunta que nos ha hecho llegar es, ¿cuál es el supuesto de aplicación de la norma? ¿Cuándo es obligatoria la inscripción? ¿Cuál será la situación de las organizaciones no inscritas? Ya he dicho algo sobre esto, pero básicamente toda entidad pública o privada que gestione o ejecute cooperación técnica internacional en el territorio peruano está obligada a inscribirse en los registros de la APSI y está obligada además a dar toda esta información continua a la entidad. ¿Cuál es la definición de cooperación técnica internacional, que puede ser importante que la conozcan? Es una definición muy amplia, ¿no? Nos dice que es aquello a través del cual el Perú recibe, transfiere o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objeto es contribuir con los esfuerzos nacionales de desarrollo. No hay umbrales mínimos, que es algo que les interesaba. Quiere decir que así la cooperación sea un monto menor, igual está sometida a estos controles intensos del Poder Ejecutivo peruano. Había una pregunta sobre qué pasa con las organizaciones no inscritas. Si son organizaciones no inscritas en la APSI y que pretenden ejecutar cooperación técnica internacional, para no ser sancionadas van a tener que inscribirse en la APSI y cumplir con la regulación de la APSI para evitar la sanción, ¿no? ¿Qué amenazas representa el reglamento para el espacio cívico en el Perú? ¿Cuál es el objetivo de la norma? A mí una vez me pasó algo tristemente divertido, digamos, que es que un cliente me preguntó, me dijo, ha salido esta norma de las ONGs, quiero saber cuáles son los beneficios, cómo me puedo beneficiar, ¿no? Y no es ese tipo de norma, no es una norma que busca hacer que el espacio cívico peruano esté vivo, que haya mayor democracia, que haya mayor participación, que haya mayor defensa de los derechos humanos. Es una norma que busca precisamente todo lo contrario, ¿no? En teoría, como bien nos dijo Samuel, busca transparencia. ¿Quién puede estar en contra de la transparencia? Busca proteger los intereses de los donantes, busca proteger los intereses de los beneficiarios. En realidad, la prensa rápidamente ha nombrado a este paquete de normas como leyes anti-ONG. Son normas completamente reñidas con lo que debiese ser un estándar
de sociedad democrática. Pretenden estatizar el espacio de la sociedad civil, perseguir, obstaculizar, desincentivar, silenciar, ¿no? Todo esto de la mano de un régimen draconiano sancionador. Una cosa muy, muy clara es lo que mencionó Samuel al paso, ¿no? La norma tiene una definición de orden público y hay una infracción por utilizar cooperación técnica internacional y alterar esta definición de orden público. Y la definición de orden público es realmente muy peculiar. Nos dice que el orden público es una situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos, ¿no? Yo creo que hay más vida en un cementerio que en esta definición de orden público, ¿no? La democracia es bulliciosa, la democracia siempre y cuando sea pacífico, admite los disensos, admite la controversia. Acá vemos claramente en esta definición de orden público cuál es el verdadero propósito de la norma. En nuestro anterior webinar desarrollamos todos los derechos fundamentales que están siendo afectados por estas normas. No lo vamos a hacer nuevamente, pero claramente esto es contrario a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad contractual, al derecho a la privacidad. Y vamos a ver enseguida que también ataca el derecho de acceso a la justicia de una forma muy grave, ¿no? Esta pregunta me pareció muy importante para todos quienes se han sumado al webinar. ¿Qué capacidades mínimas debemos tener como organización para cumplir y evitar sanciones? Y claramente lo que tienen que hacer las organizaciones es fortalecer su espacio administrativo, ¿no? Es decir, hoy día con estas normas, la administración de cada organización de la sociedad civil, de cada ONG, de cada centro, de cada asociación, va a necesitar tener muy ordenado todos sus documentos, muy ordenada todas sus cuentas, y va a tener que tener a personal entrenado en lidiar con la APSI y en producir estos reportes periódicos 3 veces al año o continuos, ¿no? Para que el centro nunca esté en falta. Eventualmente, además, van a tener que responder requerimientos de la APSI y de información y de documentos y de explicaciones. Y, por ejemplo, tienen que estar en condiciones de poder demostrar que cierto proyecto no ha sido ejecutado con cooperación técnica internacional. Es decir, si a mí me busca la APSI y me dice, oye, usted está defendiendo a las víctimas de esta masacre y está utilizando dinero de la cooperación técnica internacional y eso está prohibido, ¿no? Yo tengo que estar en capacidad de poder demostrarle a la APSI que si bien estoy haciendo eso, no estoy utilizando dinero de la cooperación, que es lo que está prohibido para hacerlo. Que tengo claramente otros fondos obtenidos de otro lugar, ¿no? Que no son cooperación técnica internacional, que me permiten hacerlo. Ese es el nivel de sofisticación que va a tener que tener la administración de las asociaciones. Un entrenamiento en estas normas para poder cumplir con ellas. ¿Cuáles son las implicancias para los donantes y para las fuentes cooperantes? Es obligatorio que nuestras copartes estén inscritas en la APSI y que declaremos los financiamientos para ellos. Aquí hay una cosa bien interesante y es que las fuentes cooperantes y los donantes, en principio, no han recibido obligaciones de parte del régimen. No tienen ni obligaciones ni pueden ser sancionados. Están en un estatus especial versus las ONGs, las ENIEC, las IPREDAS que trabajan en el Perú. Quiere decir que en principio no tienen ningún tipo de obligación de reportarle cosas a la APSI, ni tampoco tienen obligación de inscribirse. Es verdad que las normas han creado unos registros para fuentes cooperantes y para donantes, pero estos registros en realidad son bancos de datos que van a ser alimentados por la propia APSI. Es decir, muy sencillo y rápidamente, las fuentes cooperantes y los donantes están excluidos de este régimen de supervisión. No tienen un impacto directo, pero evidentemente van a tener un impacto indirecto porque le va a ser más difícil poder contribuir con el Perú
porque las organizaciones que trabajan en el Perú sí están plenamente obligadas y comprendidas por la norma y van a ver muy difícil su trabajo. ¿Cómo podemos apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan seguir haciendo su trabajo? Bueno, en la medida que les sea posible, los donantes internacionales, las fuentes cooperantes internacionales, sería muy positivo que compartan la información de lo que está ocurriendo en el Perú. Hay pronunciamientos muy claros de la relatora de la ONU en materia de libertad de asociación, hay pronunciamientos muy claros de la Comisión Interamericana, el mismo Ban Center ha sacado en su momento un muy buen comunicado. Yo creo que es importante que sus gobiernos, sus cancillerías, sepan lo que está ocurriendo en el Perú respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que si las fuentes cooperantes y los donantes quieren colaborar con las organizaciones peruanas que van a pasar por esta trituradora burocrática, van a tener que revisar sus grant agreements, van a tener que ver cómo las cláusulas de sus grant agreements pueden hacerle la vida más fácil a las organizaciones peruanas. Creo que van a tener que estar dispuestas también a responder a requerimientos, es decir, si yo soy una ONG peruana y me cae la APSI, quizás voy a necesitar algunos documentos de la fuente cooperante. Creo que van a tener que estar atentos a responder estos requerimientos rápidamente para ayudar a las organizaciones a navegar y evitar ser sancionadas. ¿Cuál es el alcance, la restricción al litigio contra el Estado? ¿Cuál es el impacto en los procesos y en trámites? Aquí vale la pena recordar que la norma ha establecido una infracción muy grave, se sanciona con multa y si hay reincidencia se sanciona con la cancelación del registro. Si yo tengo el registro cancelado, no puedo ejecutar cooperación técnica internacional. Y la conducta que está sancionada es utilizar recursos de cooperación técnica internacional para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano, ¿no? ¿Qué significa esto en fácil? Que la asesoría, asistencia o financiamiento de litigios administrativos o litigios judiciales contra el Estado peruano no puede hacerse con cooperación técnica internacional. Si se hace con cooperación técnica internacional, pueden caer sanciones muy fuertes. Obviamente, esa es una norma que busca atacar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, busca generar impunidad, busca afectar el derecho de acceso a la justicia, el derecho de petición, el derecho de defensa, ¿no? Es una norma que en los procesos en trámite, al menos en sede internacional, ya está haciendo agua, ya la Corte Interamericana la está inaplicando, está haciendo control de convencionalidad sobre la norma y está diciendo que no puede ser efectiva en esos procesos, que esas organizaciones tienen que seguir siendo patrocinadas por las ONGs con las que trabajaban. En el Perú sabemos que ha habido más problemas y hay un caso famoso en el cual el tribunal ha ordenado a una de las partes que se busquen otros abogados, ¿no? Es una norma muy problemática, es una norma abiertamente inconstitucional. ¿Desde cuándo aplica todo este régimen? ¿A partir de qué fecha está vigente el nuevo marco normativo? ¿Hay una entrada en vigencia cual marcha blanca? ¿Hay un periodo de adaptación? ¿Hay plazos para adecuarse? Bueno, como bien dijo Samuel, la ley y el reglamento APSI ya están vigentes. El nuevo reglamento de sanciones y de infracciones entrará en vigencia el 13 de noviembre de este año. Y no es que esté pensado mayor plazo para adecuación o entrenarse en este sistema, ¿no? Hay una cosa muy problemática que marcó Samuel, es que además hay una serie de regulación que ha quedado pendiente, ¿no? Y que vamos a tener que estar atentos a que salga, ¿no? Hay un reglamento de registros institucionales que no tiene fecha de salida. Hay una actualización de formatos del reglamento que aún no se ha hecho. Hay lineamientos, formatos y directivas del régimen de sancionador que recién van a salir hacia diciembre. O sea, teóricamente el reglamento disciplinario va a entrar en vigencia antes que los lineamientos para aplicarlo, ¿no? La plataforma digital que ustedes van a tener que utilizar para hacer sus reportes de información
en principio todavía no existe, ¿no? Se va a tener que implementar progresivamente. Y aquí vale recordar que lo que ocurrió ha sido que por presión política, estos reglamentos, básicamente los proyectos de reglamento le han sido arranchados al ministro que se ha visto obligado a publicarlos, ¿no? El ministro fue citado un lunes para dar explicaciones al Congreso de por qué no salían los reglamentos y el domingo antes del lunes publicó los reglamentos. Y cuando uno ve la redacción se da cuenta que las cosas no estaban listas, ¿no? Que ha sido la presión política lo que los ha sacado. Dos preguntas más y con eso cierro esta rápida revisión. Disculpen más bien que no podamos atender todas las consultas que nos enviaron. ¿Qué acciones vienen tomando algunas organizaciones frente al nuevo régimen de cooperación? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo proceder ante un reglamento inconstitucional? Hay organizaciones que sienten que esta norma no los va a perjudicar por el tipo de trabajo que hace. Es decir, que sienten que no están en la mira del gobierno y han decidido adecuarse y están en esa labor. Hay otras que sí se sienten por lo que hacen, organizaciones de derechos humanos bajo este gobierno, organizaciones ambientalistas, ¿no? Organizaciones que defienden derechos de las mujeres, de la población LGTBI, que sí se sienten amenazadas y que sí sospechan que esta norma busca ir contra ellas. Varias de estas organizaciones, como mencionó Samuel, están litigando su caso concreto, han presentado amparos que están todavía en trámite. El remedio ideal, como hay una ley inconstitucional, sería el proceso de inconstitucionalidad, pero hay cuestionamientos muy serios al Tribunal Constitucional que está generando que no se utilice ese remedio. Hoy día nadie ha presentado una demanda inconstitucional con la ley porque genera temor lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional con una demanda de ese tipo. No es la primera vez que nos pasa en la historia que el tribunal genera sospechas y nadie quiere utilizar ese mecanismo. Existe, dado que este es un reglamento, también existiría la posibilidad teórica de cuestionarlo vía acción popular, que es otro tipo de proceso que se tramita en el Poder Judicial, ¿no? Es una posibilidad que en todo caso tendría que ser evaluada, como dijo Samuel, por cada institución de acuerdo en la situación en la que se encuentre. Y la pregunta final, con esto ya cierro, para no extenderme, ¿es probable que la norma sea revertida pronto? ¿Cómo podría ser revertida esta norma? Un camino sería el camino legislativo. Los congresistas siempre pueden modificar y derogar las normas. No creo que ocurra en este periodo de gobierno. Los congresistas están muy contentos con lo que han hecho y esta norma ha tenido mucho respaldo de los congresistas, así que por lo menos hasta julio del 2026, este régimen por el lado del Congreso de la República yo creo que no se va a tocar y en julio del 2026 va a depender quienes salgan electos para ver cuál es el futuro de esta regulación. Impugnación con efectos generales, el camino de la acción de inconstitucionalidad, lamentablemente, como dijo Samuel, no es recomendable. Está el camino de la acción popular que podría evaluarse, que eso es algo que se discute en el Poder Judicial y no llega al Tribunal Constitucional. Y lo que está viendo es lo ya mencionado, ¿no? Centros o ONGs específicas que están buscando litigar contra la norma y lograr una excepción a la aplicación de la norma por los efectos inconstitucionales que tienen sobre su actividad. Y bueno, eso es un poco lo que teníamos en base a las muy interesantes preguntas que nos hicieron llegar. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar a lo que ha dicho Javier un breve comentario. Una democracia liberal se caracteriza por dejar en libertad a las personas naturales o jurídicas, es decir, por no ser intervencionista. Las ONGs y las entidades privadas que utilizan cooperación internacional no es que no tuvieran controles, ya tenían controles. Si se comete algún delito, está el Ministerio Público. Si hubiera un problema de lavado de activos, está la Unidad de Inteligencia Financiera. Si existiera alguna irregularidad cuando una ONG estaba inscrita en APSI, porque, por ejemplo, gozaba de un beneficio tributario que no correspondía, estaba la SUNAT, y también la propia APSI cuando se trataba de una institución que estaba inscrita.
Es decir, no es que antes no existieran mecanismos de control, existen. Lo que está pasando con esta regulación es una sobreregulación, pese a que ya existen mecanismos de control. Si se tratara de una empresa privada, ya existen mecanismos y las empresas privadas precisamente lo que critican es la tramitología. Y lo que está pasando con esta regulación es que se incrementa la tramitología, toda la documentación que debe adjuntarse y que ha mencionado Javier Alonso es impresionante. Es decir, detrás de esto hay todo un concepto de distorsión de lo que es una democracia liberal, donde lo importante es darle libertad a la ciudadanía para poder llevar a cabo el ejercicio de sus derechos humanos. Nuevamente, muchas gracias por la atención y gracias por la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, Javier, Jaime, Nacho, eh, por estar acá presentes, por el espacio, por todo lo que nos han ilustrado, con lo que nos han, todo lo que se ha comentado el día de hoy. Gracias a los asistentes por sus preguntas, muy interesantes todas. Hemos visto que además de las que nos enviaron en la cartilla, han puesto algunas acá en este evento. Obviamente no nos alcanza el tiempo para responder. Algunas son muy específicas que tal vez se puedan resolver en una consulta más directa acercándose a nuestra organización. Hemos dejado el PPT en PDF acá en el chat. Ahorita Jaime lo va a compartir para todos y bueno, esperamos pronto poder hacer una cartilla recogiendo las mayores inquietudes. Y nuevamente muchas gracias a todos y no sé si Jaime quiera dar unas palabras de despedida o Nacho, los dejo a ustedes para que cierren. Sí, de hecho, bueno, ahí sumarme a los agradecimientos que diste, Marina, obviamente al equipo de Hernández, a Samuel y a Javier Alonso, por la participación. Y solo quedarnos con una frase que de repente es importante tener en consideración, y es lo que mencionaba Samuel y lo dijo Javier también: transparencia versus burocracia. Creo que eso es lo que aparentemente busca la ley, lo que nos va a estar ocasionando más de algún problema y algún dolor de cabeza en el ejercicio mismo del cumplimiento del reglamento y de la ley. Y para eso, darles la posibilidad a todas aquellas iniciativas que estén, a organizaciones sociales que estén en el Perú, que se puedan acercar a la Alianza Pro Bono en alianzaprobono.p para que puedan hacer sus preguntas. Nosotros recogimos las preguntas, obviamente, que ustedes hicieron a través del chat. Estas se van a traducir en una cartilla que van a estar reflejadas también en la página web de la Alianza y de la Red Pro Bono Las Américas en redprobono.org. Y obviamente dejarlo a todos y todas invitadas a que puedan acercarse a nosotros con toda la confianza de poder averiguar bien, porque las obligaciones ya están. Hay que cumplir con ellas, independiente de que estemos de acuerdo o no, porque las sanciones, ya vimos, están bastante altas y pueden ser bastante perjudiciales para el ejercicio de los fines y objetivos que las organizaciones en sí buscan realizar. Así que, sin quitarles más tiempo, les agradecemos nuevamente a todos aquellos que asistieron a nuestro webinar. Estén atentos porque esto sigue siendo una noticia en desarrollo. Van a haber más noticias o probablemente más publicaciones que den cuenta de cómo esto trasciende. Así que volver a agradecer a Samuel, a Javier por la participación, obviamente Marina por la disposición siempre de estar poniendo al día a la comunidad en las necesidades jurídicas que enfrentan. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego, todas Muy y bien. todos. Buenas Muchas gracias, tardes. nos vemos, Hasta gracias. luego. Hasta luego.